¿Qué cosa de tus padres no toleraste? De hecho, tuve una relación realmente excelente con mis padres. Pero mi novio es gemelo. Un gemelo idéntico. Y su gemelo es gay. Algo que, según él, era bastante obvio desde que estaban en la escuela primaria. Mi novio y su gemelo nunca fueron muy cercanos porque tienen personalidades muy diferentes que chocan constantemente. Pero mi novio sospechaba que su gemelo iba a salir del armario el verano antes de la universidad. Sus padres son del tipo republicano bastante conservador. Mi novio está lejos de ser un liberal de corazón sangrante, pero dice que sentó a sus padres y les dejó en claro que si su hermano salía del armario, serían tolerantes y amables o perderían el contacto con ambos hijos. Aparentemente fueron necesarias muchas amenazas, pero logró convencer a sus padres de que no fueran idiotas cuando su hermano saliera del armario. Su hermano no lo sabe. Su hermano me dijo que cuando reunió a la familia y les dijo que era gay, mi novio se limitó a decir, sorprendente. Cuando ganaba la discusión, mis padres me hacían callar dándome consecuencias LMAO. Amenazas con excluirme del testamento. Mi madre empezó a recibir esas amenazas cuando yo tenía 15 años y era un estudiante de honores. Fue un viaje de poder para ella. Ella es una gritadora habitual. Ahora está sola a sus 80 años con su dinero. Vale 7 cifras, pero genera más problemas de los que vale. Mi mamá me ha excluido de su testamento porque está enojada porque mi papá murió primero y yo le recuerdo a él. Ella roba la ira y el conflicto, así que si estar enojada conmigo la mantiene feliz, yo me alegro por ella. Mi mamá usó su llave de emergencia para entrar a mi casa sin ser invitada, cuando yo estaba en el trabajo, y dejó una nota en la mesa del comedor quejándose del desorden. Le dije que, a menos que hubiera una emergencia real, no tenía por qué estar en mi casa cuando yo no estuviera allí, ciertamente, no quejarse del estado de mi casa. Mi desorden, mi negocio. Y si alguna vez volviera a hacer un truco como ese, querría recuperar la llave o cambiar las cerraduras. Afortunadamente, ella escuchó. Cuando me mudé de casa, le di una llave de emergencia a una amiga, por lo que no la tiene desde principios de la década de 2000. Mi hermano estaba fuera de la ciudad y me dio sus llaves para poder alimentar a su gato. Me sentía mal así que le pedí a mi papá que lo hiciera. Mi hermano estaba furioso cuando regresó, porque aparentemente había estado recibiendo mensajes de texto de mi papá, sermoneándolo sobre el desastre. Él dijo, si quisiera que papá alimentara al gato, le habría dado la maldita llave. No tenía idea de que su casa era un desastre. Encogimiento de hombros con tono claro de piel. Mi mamá vendió mi perro mientras yo estaba en el trabajo. Cuando llegué a casa y los estaba buscando me dijo que alguien vino a verlo hoy y que lo amaban y se lo llevaron. Se fue a una buena casa, pero nunca pude ni siquiera despedirme. Lo siento mucho, sé cuánto duele. Mi mamá le hizo eso a mi perro Wrangler y también a mis ponis y caballos. Cuando mi gato fue atropellado por un auto y murió, mintió y dijo que lo había regalado. Desde los 15 o 16 años mi mamá siempre pensó que me drogaba y me obligaba a hacerme pruebas de detección de drogas periódicamente. No estaba consumiendo drogas e incluso fui honesto con ella y admití que pocos de mis amigos fumaban marihuana a veces, mientras que yo elegía no hacerlo después de probarla una vez. Era la verdad, pero ella nunca me creyó. Tener que hacer estas pruebas de drogas era humillante, ¿por qué no podía creerme? Podría haber mentido, pero no lo hice. Por cierto, ella nunca hizo esto con mis hermanos, aunque sabía que mi hermano mayor tenía un historial de probar marihuana y cocaína ocasionalmente. Cuando tenía 17 años, ella y mi padrastro se mudaron al extranjero durante 6 meses y cuando cumplí 18 años ella hizo una visita sorpresa, para que yo hiciera otra prueba de drogas. Los resultados habrían sido negativos como en todas las demás pruebas que me había hecho en los últimos años. Solo le dije que no directamente a la cara. Ya no puedes obligarme a hacer esto. Y por supuesto ella no podía obligarme a hacerlo porque ahora era autónomo. Todavía me sentía tan humillante e innecesario. Recuerdo cómo mi corazón se hundió y sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Es manipuladora, incluso narcisista. Fui una especie de chivo expiatorio en mi educación y esta es solo una historia de muchas que lo refleja. No he tomado su mierda desde que cumplí 18 años, orgulloso pero agradecido de decirlo, aunque este no fue el final de su comportamiento degradante hacia mí. Hombre. Esto es más que jodido para mí. Habría contratado a un drogadicto solo para meterse con ellos. ¡Qué invasión tan retorcida de la privacidad! ¿Se les permitió no tolerar lo que sus padres les hicieron? Mi papá tiró cosas y nos echó de la casa porque le recordamos que íbamos a ver a nuestro tío del lado de mamá, ese día de Acción de Gracias.
Trató de sacarme las discapacidades y el síndrome de Tourette a golpes. Y peor, poner mi pie firme, sería la última vez que tenía ese pie. Mi papá lo intentó, un día no di las gracias y me abofeteó a través del panel de yeso. Me encerré en mi habitación, él la estaba golpeando para derribarla, así que traté de apuñalar donde estaba su mano con un gran cuchillo para carne. Casi lo tengo. Después de eso dejó de joderme. Yo también tenía un arma. Mamá tomó mi Xbox, comprada con el dinero de mi trabajo, para castigarme. Tomé las llaves de su auto. Los adolescentes idiotas van a ganar hasta morir. Cuando tenía 10 años, ponía cargas de cigarrillos, pequeños petardos del ancho de un palillo. Una vez encendidos, destroza el cigarrillo, en cigarrillos al azar de mis padres. Lo que hizo que mi padre dejara de fumar y que mi madre al menos dejara de fumar en el coche. Me daban náuseas terribles en los viajes en coche porque, desde que tengo uso de razón, fumaban en el coche y lo calentaban. De todos modos, descubrí cargas de cigarrillos en una tienda de magia y supe lo que tenía que hacer. Me azotaron, me golpearon, me castigaron, me abofetearon con zapatos, me quitaron cosas, pero seguí así durante casi un año. Papá se rindió por estrés, mamá dejó de fumar en el auto cuando finalmente me preguntaron por qué. Me tomó 9 meses preguntarme por qué lo odiaba tanto. Me sentía mal cada vez que conducía a algún lado con ellos. Hice esto, pero con un paquete de cigarrillos falso que arrojaba agua cuando intentaba sacar uno. A mi papá no le hizo gracia, pero mi mamá lo dejó durante más de 20 años. Mi padre me envió el meme Hauptua y me preguntó si iba a enseñarle a mi hija cómo Hauptua, escupe en ese tan. No he hablado con él desde entonces porque no aceptaba límites ni pensaba que eso podría ser inapropiado. Y esa es la historia de cómo nunca volvió a vernos ni a hablarnos a mí ni a su nieta. WTFFFFFFF, esa es una posición tan inquietante y alarmante para él. Nunca confiaría en mi seguridad, la de mis hijas o la de cualquier mujer a su alrededor. Pensar que algo que hago una o dos veces es algo que hago todo el tiempo y quejarme constantemente de ello. Recuerdo que el verano de mis 19 años fui a 2 conciertos con amigos. Era la primera vez en mi vida que iba a conciertos. No voy a muchos de ellos porque mis amigos no tienen los mismos gustos musicales y no quiero ir solo. Durante años, mis padres hicieron comentarios pasajeros sobre cómo voy a conciertos con demasiada frecuencia. Ni siquiera sé qué tiene de malo ir a conciertos. Tengo 30 años y, aún así, si menciono que voy a un concierto, un festival, un espectáculo, etc. Lo cual ocurre menos de una vez al mes, mis padres harán un comentario de pasada sobre cómo salgo demasiado. Y necesitan quedarse en casa más a menudo. Ni siquiera vivo con ellos y soy prácticamente una persona hogareña introvertida que está feliz de ser una persona hogareña introvertida. Ninguna cantidad de mostrarles mi calendario los convencerá de que no salgo demasiado a menudo. ¿Alguna vez les preguntaste con qué frecuencia les resulta aceptable salir? ¿Solo por curiosidad? Me tomó 9 años de mudanza y aborto espontáneo para finalmente estallar y decirles a mis padres que dejaran de hablar de mi cuerpo y de lo gorda que estaba. Ya habían pasado 7 meses desde el aborto espontáneo y todavía no había vuelto completamente a la normalidad cuando hicieron el comentario final. Definitivamente no ayudó lo cerca que estaba de lo que se suponía que era mi fecha de parto. Simplemente estallé y tuve una rabieta en la que les grité cosas horribles. No han dicho nada desde entonces. Honestamente, a veces los padres necesitan que sus hijos les griten. Demasiados padres piensan que son demasiado intocables o demasiado mayores para ser reprendidos. Y Dios sabe que muchos de ellos no asumen ningún tipo de responsabilidad por ser seres humanos horribles. Si no han hecho ningún comentario desde entonces, tal vez sea una señal de que realmente te comunicaste con ellos. Bien por defenderte. No pueden mencionar ningún logro sin equilibrarlo con un error. Toda mi familia me ve como nada más que un remate. La única razón por la que temo que me sobrevivan es que usarían mi funeral como excusa para humillarme aún más, frente a personas a quienes realmente les importa. Asegúrese de que sus seres queridos reales no se lo cuenten a su familia de sangre hasta después del funeral. Mi hermana tiene TAI, al crecer, agotaron toda su paciencia con ella y luego esperaban que yo fuera perfecta. Es muy frustrante verla crecer y que sigan poniendo excusas por su comportamiento que nunca habrían funcionado si yo hubiera hecho lo mismo a esa edad. Por ejemplo, un ejemplo entre muchos, cuando estaba haciendo mis exámenes finales en la escuela secundaria, mi hermana, que tenía 14 años, lo suficientemente mayor para saberlo mejor, hacía mucho ruido cuando yo estudiaba y si cortésmente, realmente fui educado.
Siempre caminamos sobre cáscaras de huevo con ella, le dije que se callara para poder concentrarme. Tenemos una casa pequeña y puedes calentar todo. Ella empezaba a gritar y luego mi mamá me regañaba por provocar. Ella y decirle, sé que tienes exámenes, pero trata de ser una persona más grande. No se hicieron concesiones por mi cansancio o estrés. Ahora mi hermana está haciendo exámenes. Ella nos grita constantemente, hace esto todo el tiempo. Su comportamiento no ha cambiado debido a sus exámenes, y en general es muy grosera. Pero mi mamá me dijo que tengo que aguantar el cajero automático porque mi hermana está haciendo exámenes. Y hay que recalcarlo. Cuando era más joven, realmente intentaba ser perfecto, pero ahora veo cuán arbitrarios eran los estándares que me exigían. Mis padres solo me impusieron reglas porque sabían que yo no haría un berrinche y haría que la casa se sintiera miserable cuando lo hicieran, pero mi madre dejaría que mi hermana se saliera con la suya si eso le hacía la vida más fácil. Lamento que hayas pasado por eso. Yo también tengo otra y mis padres y hermanas también tuvieron que caminar con cautela a mi alrededor entre los 8 y los 16 años. Pero todo el tiempo mis padres siguieron criándonos a mí y a mis hermanas por igual, lo que significa que hacían lo mejor para todos nosotros, por lo que era diferente pero igual. Estoy muy bien ahora y hemos tenido terapia familiar para superar cualquier resentimiento que puedan tener hacia mí o viceversa. Ojalá pudieras tener una experiencia similar a la de mis hermanas. Inculcaré la argumentación lógica a mis hijos. Al crecer, mi padre les gritaba a todos los miembros de la familia hasta que todos decidían actuar como si él tuviera razón, para que se detuviera. Quiero poder tener una conversación pacífica con mis hijos. Tuve que adquirir esa habilidad para la vida mucho más tarde en la vida. Definitivamente es una señal de un buen padre cuando no repiten la mala crianza de sus padres. Hace años, mi hermano estaba pasando por momentos muy difíciles después de la universidad para conseguir un trabajo y salir de la casa de mis padres. Y sabía que lo estaba intentando y quería hacerlo. Pero estaba volviendo loco a mi padre. Vivía fuera del estado y vine de visita por un par de semanas. Me estaba volviendo loca con comentarios sobre mi hermano y terminé criticándolo y gritándole. Se me acercó y le dije que no quiero pelear, pero uno de nosotros tiene unos 25 años y el otro unos 50. Así que si yo fuera él, tampoco querría pelear. Salí de casa un par de horas y regresé. Estuvo un poco de mal humor durante aproximadamente un día antes de que volara de regreso y escuché que le dio a mi hermano un poco más de espacio después de eso. Después de que papá me golpeara en mi vida como hijo mayor y niño, él golpeó a mi hermana pequeña cuando cumplí 18 años. Resulta que cuando hizo eso por primera vez me di cuenta de que yo era mucho más grande y más alto que él y él se encogió de miedo. Yo era mucho más grande y más alto que él y él se encogió de miedo. Esto me hizo sonreír. El matón finalmente se pone en su lugar. Bien por ti, amigo de Internet. Por extraño que parezca, yo era el extraño en mi familia por ser demasiado organizado. Mis padres, que vivían según el principio del caos organizado, no podían comprender mi necesidad de estructura y limpieza. Sus visitas a menudo incluían comentarios sarcásticos sobre mi entorno de vida estéril y cómo estaba, perdiendo el tiempo con las cosas tan ordenadas. Lo vieron más como una obsesión que como un estilo de vida. Finalmente, los senté y les expliqué que mi tranquilidad estaba directamente relacionada con mis condiciones de vida. Se trataba de respeto, no de obsesión. Desde entonces, he apreciado la paz que conlleva establecer límites claros. Parece que no puedes elegir a tu familia, pero ciertamente puedes elegir las reglas de tu casa. No podía ni quería ir a la iglesia. Desde que tenía 8 años supe con certeza que no creía en lo sobrenatural. Al parecer mis padres tampoco lo hacían y puse mi pie en el suelo. Tolero todo tipo de tonterías, pero no esa. Me alegro de que mis padres nunca intentaran imponerme la religión, no es que ellos mismos fueran tan religiosos. Mi opinión personal es que no se debe adoctrinar a los niños y permitirles decidir por sí mismos cuando tengan la edad suficiente y puedan tomar una decisión informada. Actúan como niños, y cuando les digo que van a estropear algo o hacerse daño, me ignoran y hacen lo mismo de todos modos, terminando con los resultados exactos sobre los que les advertí. Empecé a tratarlos como a niños. ¿Se equivocan? Les pregunto, ¿qué aprendimos? Murmuran algo que apenas roza la superficie de lo que hicieron mal. Y les explico en pocas palabras, condescendientemente si es necesario, para que entiendan, que se pusieron en esa posición mucho antes de que ocurriera el accidente, y que si quieren permanecer intactos, deben ser más inteligentes. Ahora, si los veo jugando con algo o haciendo cosas que saben que no deben hacer, ya ni siquiera me molesto en advertirles. Les dejo sufrir las consecuencias de sus acciones y les dejo descubrir cómo deshacerse de sí mismos.
Me pongo los auriculares o me pongo tapones para los oídos para que sus estúpidas decisiones no me molesten. También me alejo de las conversaciones si es necesario. Por ejemplo, cuando mi madre se queja de mi padre, me alejo mientras le recuerdo que no soy un consejero matrimonial ni un terapeuta. Necesitan ambos, pero se niegan a buscar ayuda profesional. Actualmente soy el único que vive en casa y ha ido a terapia. Tengo 3, todos relacionados con mascotas. Yo comía un pez cuando era niño. Creo que la llamé princesa o algo así, tenía 7 años. Me encantaba ese pescado. Un día tuve una amiga y le mostré mi pescado. Cuando mi amigo se fue, mi pescado ya no estaba. No fue hasta años después que mis padres me dijeron que mi pez había muerto. Lo tiraron por el inodoro. Cuando el pez de mi hermana murió, le permitieron enterrarlo. Cuando era mayor me compré un conejillo de Indias. La mía la llamé Matilda, por la película. Le amaba. Se enfermó un invierno y murió. Mis padres lo tiraron a la basura y no pude despedirme. Cuando murió el cuy de mi hermana, la dejaron enterrarlo. Luego le consiguieron otro. Pedí otro porque me encantaban los cuyes, pero no. Tenía un pug, llamado Max. Lo atrapamos cuando yo tenía 10 años, tuvimos que sacrificarlo cuando tenía 21. Estaba absolutamente devastado porque Max me ayudó a superar tantas cosas. Yo estaba en la habitación con él cuando murió. Mis padres me obligaron a ir a trabajar al día siguiente y era un completo desastre. Nos dijeron que iban a incinerar a Max, así que supuse que recibiría sus cenizas, o al menos las esparciría. Había pasado un tiempo, así que les pregunté a mis padres dónde estaba Max. Dijeron que alguien, un completo jodido extraño, esparció sus cenizas por nosotros. Estaba enojado. Nunca dejé que mis padres olvidaran ninguna de estas cosas. Nunca he dejado que mis padres olviden ninguna de estas cosas. Tú tampoco deberías hacerlo. Odio la propensión de mis padres a olvidar todas las cosas de mierda que hicieron. Le grité a uno de mis hijos adoptivos. Uno. Es un niño. Y estás aquí de visita. No me importa si estaba siendo una pequeña mierda, lo era. Tú eres el adulto que puedes controlarte durante las 2 horas que estás aquí. 2. Cuando era niño, los gritos venían antes de las palizas y no vamos a recrear eso en mi casa. 3. Mi hijo adoptivo provenía de un hogar caótico y abusivo. Trabajé duro para ayudarlo a sentirse seguro en mi casa conmigo y los otros niños. Y un invitado adulto que le grite podría deshacer todo el progreso que ha logrado. Entonces, ese comportamiento no lo tendré en mi casa. Y esta es mi casa. O seguirás mis reglas o encontrarás la manera de salir. Encontraron el camino de regreso. La puerta no les golpeó el trasero en el camino, pero estuvo cerca. Fumar en mi casa y cerca de mis hijos. Sé que es una adicción y los he visto a ambos luchar repetidamente para dejarlo. Y yo tengo mis propios comportamientos contra los que estoy luchando. Pero puedo ver el daño físico, como las manchas anaranjadas en sus dedos. Puedo saber cuando se encienden mientras estoy hablando por teléfono por la tos seca y flácida. Sé lo enfermo que me sentí la primera vez que regresé a casa de la universidad después de haber estado alejado del humo de segunda mano por primera vez en mi vida. Mis hijos no iban a estar expuestos. Prohíbelos en tu casa. No hay absolutamente ninguna excusa para su comportamiento. Marca el límite y respétalo. Tenía un gran grupo de amigos en la escuela secundaria, así que mis padres sabían que el peor castigo para mí sería prohibirme salir con ellos. También en esa época, mis padres constantemente intentaban que hiciera más ejercicio. Entonces, si estaba en problemas, les preguntaba si podía salir con ellos y me decían no. Luego les preguntaba si podía dar un paseo en bicicleta y me decían seguro, así que iba en bicicleta a su casa y salía con ellos. Mi madre nunca podrá disculparse, admitir sus errores ni expiar el daño que ha causado. Estábamos muy enredados mientras yo crecía, así que nunca lo vi, pero una vez que cumplí los 25 comencé a registrar lo que estaba pasando. Tuvimos una gran pelea cuando le pedí que me ayudara mientras estaba en el hospital y ella me gritaba tan fuerte por teléfono que otras personas en la sala me preguntaron si estaba bien a través de las cortinas. No hablamos durante aproximadamente un año y luego volví a acercarme y lo arreglamos. Pero ella solo se disculpó cuando la presionaron severamente y le dejé en claro que si vuelve a hacer esta mierda, estoy fuera. Dijo algo muy desagradable mientras hablábamos por teléfono hace más de 2 años. Colgué el teléfono llorando, otra vez. Esa fue la última vez que hablamos. Le escribí un largo mensaje diciendo que sin una disculpa y responsabilidad no estoy interesado en una relación. Ella respondió que necesitábamos amarnos desde lejos. Correcto. Ella no tiene relaciones significativas a su alrededor debido a este comportamiento.
Se ha topado con dramas con todos los vecinos que ha tenido, principalmente en los últimos 10 años, jefes, compañeros de trabajo, amigos de toda la vida y cualquier pareja romántica que tenga. Me tomó un tiempo darme cuenta de que yo no era el problema. Escoger favoritos. Mi hermano era el atlético y el bueno en matemáticas. Se interesaron tanto por él que simplemente se olvidaron de mí. Mi mamá ni siquiera se molestó en intentar enseñarme a conducir. Bromas sobre ellos porque soy yo el exitoso. Editar. También me he dado cuenta cada vez más a medida que crecí de que su sentimiento de culpa tuvo un gran impacto en mí. Cada Navidad, hacían todo lo posible para conseguirnos estos fantásticos regalos, que teníamos la suerte de tener y yo siempre los agradecía, pero a partir de entonces, cada vez que nos portábamos mal o peleábamos como lo hacen los niños, nos llamaban desagradecidos y amenaza con quitárselo. Fue sin parar. Hasta el día de hoy me cuesta mucho pedir algo o aceptar regalos, comidas, cualquier cosa de nadie. Solo quiero darlo todo por mí mismo porque no quiero que alguien vuelva a mí más tarde diciéndome lo desagradecido que soy. Nunca olvidaré lo deprimentemente común que es esto. Muchos padres ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Durante mucho tiempo, el trastorno bipolar de mi padre no estuvo bajo control y se manifestó en la religión. Se trataba del televangelista Benny Hinn. Ver el programa semanal, enviar dinero y tratar de transmitir sus pensamientos y sentimientos al resto de la familia. Mi madre y mi hermana estuvieron de acuerdo, pero yo no lo permitía. No soy una persona religiosa, y el televangelista es una farsa, todos lo son. Me resistí a todo. Al final, mis padres me amenazaron con ir a la iglesia el domingo o conseguir un trabajo. Yo tenía 14 años y medio en ese momento. Encontré un lugar que me permitía trabajar como empacador de comestibles y acepté un trabajo. Intentaron que yo cumpliera, pero nunca fue necesario, y, francamente, estoy mejor por eso. Ahora mis padres ya han superado eso. Ambos siguen siendo religiosos, pero ya no insisten en ello. Han aceptado que no soy una persona religiosa. Hecho para una interesante etapa de mi vida como adulto joven. De todos modos, era abusivo el lugar donde vivía, pero descubrir que ellos y mi tía no debieron haberme dado una carta ni una firma falsificada. Luego usé esto para conseguir el dinero que debía entregarles durante varios años. Básicamente fraude y darme cuenta de que mi vida estaba tan controlada por eso. En ese momento quería irme rápidamente y no me sentía segura porque la familia se había dado cuenta de que yo lo sabía y también hizo una gran campaña de difamación con acoso/amenazas, etc., por lo que me mudé y tuve que estar en un refugio de abuso doméstico. Que no podía empezar a tener citas hasta que terminara la universidad y consiguiera un trabajo en mi carrera. Con el tiempo me di cuenta de que eso se convirtió en una forma de asegurarme de no abandonarlos. Ahora sí tengo pareja, pero tengo que trabajar la ansiedad y la soledad que me impusieron al quitarme autonomía, como adulto. Nunca entenderé a los padres que retienen a sus hijos porque tienen miedo de ser abandonados para entonces. Es enfermizo. Intentaron hacer pasar los alimentos sin grasa como alimentos normales todo el tiempo. No bajo mi vigilancia. Si estás a dieta, eso no significa que yo tenga que estar a dieta. En aquel entonces tenían aderezo ranch sin grasa, mayonesa sin grasa. Como si no fuera a notar la diferencia de sabor de la mayonesa sin grasa. Doble rasero en las citas. Las hijas no podían tener citas hasta los 18 años, los hijos no tenían una edad mínima. Entonces, les llamé, les señalé las posibles consecuencias para cualquiera de nosotros, etc., y, al final, a mi hermana menor se le permitió tener citas antes de los 18. Ella no tiene idea de con qué frecuencia hice esas cosas por ella, o nuestras hermanas más jóvenes. A veces fui un buen hermano, jajaja. Mi padre biológico tiene una terrible combinación de narcisismo y problemas de abuso de sustancias. Mis hermanos y yo hemos intentado ayudarlo en numerosas ocasiones, pero en el pasado desperdició todas las oportunidades. Todos lo tratamos con mucho cuidado y ahora mi hermana y yo ya ni siquiera le hablamos. Se volvió a casar y se limpió, pero ahora está en una gira de redención y parece tener en mente que todos son rosas y pedos de unicornio a pesar del daño que ha causado, agravado por su negativa a reconocerlo y disculparse por ello. Intenté volver a acercarme el verano pasado después de experimentar un evento terriblemente traumático que me hizo darme cuenta de lo corta que es realmente la vida, y su única respuesta fue, dijo, nunca dudé que eventualmente volverías a acercarte. Lo dejé. He hecho mi debida diligencia rompiendo el ciclo de abuso de nuestra familia y superándolo por años luz en cuanto a lo que debería ser un hombre. No necesito nada de él, y nunca estuvo más claro hasta ese día. Cuando mi mamá abusiva comenzó a abusar de mi hijo. Ya no le permití el contacto con él.
Las cosas empeoraron cuando ella comenzó a abusar horriblemente de mi entonces vulnerable padre. Tomé medidas al respecto. Pasos legales, pero ella repentinamente se levantó y murió, por lo que no fue un problema excepto corregir el daño que había causado. Amo a mis padres y tengo una buena relación con ellos, pero ambos tienden a usarme como terapeuta cuando se trata de sus problemas de relación, y lo han sido desde que tenía como 16 años, tengo casi 30, para referencia. Sigo diciéndoles que no soy su terapeuta, soy su hija, y que si tienen problemas entre ellos, busquen un consejero matrimonial. Hasta el día de hoy todavía intentan utilizarme como caja de resonancia, pero dejo esa mierda tan pronto como empieza. Hablando mal de mis opciones en el estudio, mis padres no estaban de acuerdo con mi elección de licenciatura y dudaban acerca de mi maestría. Encontré un trabajo inicial muy bueno a los 2 meses de terminarlo. Por supuesto que no lo sabía en ese momento, pero sabía que mientras esté interesado en lo que hago, no debería ser un problema. La razón por la que me cabreó más allá de lo creíble es que a mi madre le pasó exactamente lo mismo. Sus padres tampoco estuvieron de acuerdo con su elección. Mi prima de 26 años le preguntó una vez a mi tía, su mamá, cuando iba a dejar de criticar todo lo que hacía. Mi tía dijo, quizás si me hubieras escuchado podrías haber ido a la escuela de medicina y haber sido un psiquiatra de verdad, en lugar de un aspirante a terapeuta. Mi tía se ha disculpado repetidamente desde entonces, pero es algo que sigue carcomiendo a mi prima hasta el día de hoy. Son el tipo de palabras que nunca podrás retractar. A mi mamá le quitaron las uñas a mi gato a mis espaldas y yo le hice la vida un infierno por un tiempo. Tenía 14 años. Luego, hace un par de años, descubrí que estaba cambiando mis antidepresivos por pastillas de placebo. Nunca he tenido la misma relación con ella desde entonces. Una vez estuve en un concierto y la gente que nos rodeaba fumaba marihuana. Así que, por supuesto, llegué a casa oliendo así. Mamá trató de decir, huelo a marihuana, por lo tanto tú has estado fumando marihuana, yo no lo había hecho. Entonces ella dijo, bueno, creo que sí, así que te castigaré de todos modos. Así que me puse de pie y dije, si me vas a castigar por un crimen que no cometí, me aseguraré de cometer el crimen en la primera puta oportunidad que tenga. Y si crees que soy un fumador ahora, solo espera hasta que realmente sepa cómo encontrar algo. Haré que Jerry García parezca el detective Joe Fraida, y sabrás lo que significa tener un verdadero drogadicto por hijo. Ella parpadeó y dijo, bueno, esta vez no estás en problemas, pero será mejor que no, bla, bla, bla. Ella es mucho más genial ahora, pero en ese momento, fue un serio insulto. Pero no iba a dejar que se saliera con la suya castigándome por cosas que ni siquiera hice. Los comentarios negativos pasivo-agresivos de mi mamá y la absoluta falta de conciencia situacional de mi papá, sobre eructar / tirarse pedos en público y pensar que es gracioso como un niño de 12 años. Ambos tienen 75 años y no son capaces o no son conscientes de que su comportamiento me aleja de ellos y me mantiene alejado. Es como una regresión de que cuanto más mayores se vuelven, más jóvenes son sus comportamientos. No toleraré esa tontería, actúa según tu edad, respeta a los demás y deja de ser gente tan de mierda. Mi mamá era muy religiosa y nos escribía cartas, proféticas, a sus hijos, que comenzaban con frases como, la palabra del Señor / inversa, mi nombre / inversa. Inmediatamente los descarté como una completa manipulación de mierda. Religión. Crecí en la fe mormona y siempre me rebelé contra la iglesia, sus líderes y sus reglas. Todavía lo hago, doy un trago, un cigarrillo, un poco de humo, psicodélicos. Todo ayuda a la deconstrucción y la distancia mental del trauma religioso. Fingir que mi trauma no era gran cosa comparado con un tipo que eligió estar en una zona de guerra. No, el trauma no fue culpa de mi madre, pero aún así, fingir que violaron a mi hermana no es gran cosa, es un poco complicado, no importa con quién lo compares. No solo fue violada una vez, sino que fue violada por su padre cuando tenía 4 años y siguió repitiendo un patrón extraño después de eso. Estoy bastante seguro de que a ella también la violaron en grupo. Me dijo esto como si no fuera nada y fue amable si se riera de ello. Sí, mi madre intentó ir a terapia y la escuela de mierda de mi hermana simplemente dejó constancia de que el mal comportamiento de mi hermana fue solo culpa de la educación de mi madre y nada más, porque a nadie le gusta hablar sobre violación infantil y fingir que nunca sucedió. Sin faltarle el respeto a las personas que tienen un trauma de guerra, pero no minimicen mis sentimientos, por favor. Todo lo que le dije a este tipo fue que también había tenido mucha violencia en mi vida, eso es todo. Mi madre no pudo soportarlo, pensó que la criticaba o algo así. Mi mamá entraba a mi casa en cualquier momento que quería sin tocar la puerta como si fuera dueña del lugar. La primera vez que lo hizo le dije que al menos llamara a la puerta. Lo hizo de nuevo, y cuando le dije que no irrumpiera y llamara, se enojó mucho conmigo.
Estaba jugando la carta completa de soy tu madre y tengo todo el derecho a entrar. Rápidamente le hice saber que es mi casa, no la de ella, y que si no estaba dispuesta a respetarla, ya no sería bienvenida. Cuando tenía aproximadamente 12 o 13 años, puse mi pie en contra de mi madre. Mi padre le pagaba la friolera de 200 al mes por concepto de manutención. Terminé pasando 9 meses con él justo antes de esto y no funcionó por varias razones. Pero, cuando volví a la custodia de mi madre, también conocida como mis hermanas en realidad, le dije que los cheques de manutención de los hijos son míos. El día que llega vamos al banco a cobrarlos y luego ella inmediatamente lo retira y me lo da. No hay margen de maniobra. A veces me quedaba sin artículos de higiene básicos por su culpa y usaba ese dinero para cigarrillos y otras cosas para su, ahora ex, novio drogadicto. Hasta que me casé con mi marido a los 17 años. Cada 2 semanas llegaba el cheque. Le hacía cobrarlo y me lo daba. En ese momento pagué por mis propios videojuegos. Mi propia factura de teléfono móvil. Y contribuiría a comprar pequeñas cosas para la casa de mi hermana ya que vivía con ella y no con mi madre. Ella realmente nunca peleó conmigo por eso. Pero dado que yo estaba bajo la custodia de mis hermanas y no de ella, realmente no le daba mucho que decir. Eso sí, mi hermana también es solo 7 años mayor que yo. Estaba ayudando a mi papá a mudarse a mi ciudad desde fuera del estado porque quería estar más cerca de sus nietos. Mi hermano tenía hijos y vivía en la misma ciudad que el persona encogiéndose de hombros. Había conducido hasta aquí con mi madrastra con solo unas pocas cosas hasta que encontraron una casa. Luego él y yo volamos de regreso, alquilamos un baúl y cargamos todas sus cosas para traer. Fueron aproximadamente 2 días de viaje. Estaba hablando un montón de mierda sobre mi cuñada, como siempre hacía. Después de un tiempo, empezó a hablar de mi esposa. Sobre todo, tenía cosas buenas que decir. Luego comenzó a buscar liendres y a meterse en su ritmo de hablar mierda. Lo detuve y le dije, no me importa lo que digas de mí, pero mi esposa está prohibida para esa mierda. Empezó a reprenderme, soy tu padre, bla, bla. Estacioné el camión a un lado de la interestatal y le dije directamente, sigue hablando así y me bajaré de este camión y nunca más volverás a verme a mí ni a tus nietos. Me creyó porque cerró la boca y nunca volvió a decir nada malo de mi esposa en mi presencia. Nunca pude entender cómo mi hermano le permitía hablar de su esposa de la forma en que lo hacía. Tuve mi primer hijo en 1985. Había sillas de coche disponibles, pero todavía no eran muy populares. Le dije a mi mamá que tenían que usar el asiento del automóvil si lo transportaban. Un día, mi mamá se quejó conmigo de que tenían que dejar cosas en la casa de mi tía, a 5 o 6 millas de distancia, porque no había espacio para el asiento del auto. Ahora tendrían que hacer un segundo viaje. Le dije que mi hijo es mucho más valioso que sus cosas y que no me importaba si el asiento para el automóvil era un inconveniente, aún así tenían que usarlo. Ella nunca dijo nada más al respecto. Cuando era niña, no tenía muchas opciones y tenía que tolerarlo todo si quería un techo sobre mi cabeza. Como adulta, corté el contacto con mi padre y rápidamente le enseñé a mi mamá que no toleraré las críticas sobre mis elecciones de vida. Socios, trabajos, educación, elecciones de estilo, etc. Si ella intentara decirme que no le gustaba, le diría, ¿recuerdas cuando te casaste con un alcohólico abusivo y dejaste que abusara de nosotros hasta los 17 años? No lo haces. No tengo voz en esto. No mis padres sino mi suegro. El marido siempre tuvo una relación inestable con él, pero intentó ser civilizado. Tuvimos nuestro primer bebé hace 2 meses y, por supuesto, todos quieren conocerlo. Mis padres están al otro lado del camino de entrada, pero su padre está a casi 1 hora de distancia. Una semana después de que naciera el bebé, apareció en nuestra casa sin avisar mucho. Dijo cosas raras sobre el horóscopo y los elementos de nacimiento sobre él, y luego se fue después de 5 minutos. Unos días después, llama incesantemente a su marido para decirle que debemos dejarle volver a verlo. Dijimos que queríamos un descanso de los visitantes. Luego recibe un mensaje de texto de su padre que dice algo como, no es justo que sus padres lo vean más a menudo. Tengo derecho a ver a mi nieto, así que haz que crezcan algunas pelotas y hazlo realidad. El marido lo llamó y le dijo que sí, lo arruinaste, ahora nunca lo verás si lo desconectamos por completo. Me niego a decirle que la amo porque ella no me crió. Tratar de obligarme a decirlo solo hizo que la odiara. Ya no la odio, pero establezco límites y no dejo que los cruce. Estoy tratando de que una de mis hermanas haga lo mismo o la romperá mentalmente y no necesita eso porque tiene hijos. Bueno, al final hice todo lo que querían que hiciera. Incluso si no era mi sueño o lo que realmente quería. Me sentí decepcionado cuando no cumplí sus esperanzas / ambiciones para mí. Pero absolutamente morí en la colina, no puedes evitar que me haga un tatuaje. Soy judía,
así que obviamente están muy en contra. Pero tenía 21 años y realmente quería un tatuaje. Intentaron impedirme que entrara a la tienda como una mujer adulta y me echaron toda la culpa. Dije que se joda y ahora tengo 3. Los niños pueden jugar, tú ayudas a tu mamá, a tu abuela y a tus tías en la cocina. Yo era la única chica, así que la única que no iba a nadar en voz alta después del almuerzo. La que pedía colgar las toallas después de nadar, etc. Hay una lista súper larga. Mi madre tiende a volverse irracional y a gritar bastante rápido, con autocompasión, sobre sus propios problemas. También tuerce la historia para absolver siempre la culpa y convertirse en víctima, al mismo tiempo que culpa a todos los demás por su miseria. También tiende a repetir ciertas líneas emocionalmente abusivas, que todos hemos escuchado, palabra por palabra, durante más de 10 años. Ahora tiendo a ignorar, alejarme de tales situaciones, establecer límites, etc. A veces uso el piloto automático y simplemente repito, lamento todas las cosas terribles que he hecho. Pero lo hago de forma muy seca y monótona, con aire de cansancio y sarcasmo. Eso la vuelve bastante loca, pero a mí me protege. Que necesitaba dejar la vida social y las aficiones y centrarme completamente en los estudios y el trabajo. Todavía lo hacía a sus espaldas, incluso a pesar de que sabotearon mis relaciones con mis amigos y me prohibieron tener pasatiempos. Mi papá me envió un mensaje de texto a las 3 de la madrugada cuando tenía 31 años para decirme que necesitaba salvarme y que temía por mi alma porque no había sido criado de manera cristiana y que, el lado de mi madre, la familia, me había corrompido alejándome de la religión. Mientras tanto, él mismo nunca fue religioso y nunca nos crió a mí ni a mi hermano con ningún punto de vista religioso. También engañó a mi mamá y provocó la ruptura de su matrimonio, por lo que fue la última persona en darle un sermón a alguien sobre cómo vivir de manera religiosa. Ese mensaje de texto destruyó por completo nuestra relación porque realmente me molestó en ese momento y lo bloqueé. Ojalá nunca lo hubiera enviado, nuestra relación no era la mejor antes de eso, pero eso fue el colmo. Cuando era muy pequeña, tuve una experiencia realmente mala visitando a familiares. Mi mamá no me respaldaba y básicamente me amenazó para mantener la paz. No recuerdo quién de los dos lo dijo primero, creo que fui yo, pero los dos le dijimos al otro: te puedo matar, ¿sabes? O algo así esa noche. Tenemos una relación extraña. Mis padres y su política. Siempre han sido republicanos, pero cuando mi madre empezó a creer tonterías de la extrema derecha y luego a proclamarlas, realmente empezamos a no querer estar cerca de ellas. La cabeza vino cuando afirmó, sin lugar a dudas, que Obama era el anticristo. Estábamos discutiendo sobre solicitantes de asilo y espeté algo como: ¿estás enojado porque quiere ayudar a los pobres que intentan escapar de la violencia y sacas esa mierda? La última vez que revisé, Jesús hizo lo mismo y guau, mira lo que le pasó. Se dio la vuelta y se fue. Realmente estaba horrorizado. Esta era una mujer a la que respetaba muchísimo por enseñarme a no aceptar tonterías de ninguna forma, y aún así ella me estaba alimentando con este montón de mierda. Simplemente me hizo perder el respeto. Bajó el tono de la retórica por completo cuando mi hermana le advirtió que si seguía así, ya no volvería a ver a sus hijos ni a sus nietos durante las vacaciones. De vez en cuando deja escapar cosas, pero sobre todo se trata del infierno que es California. Curiosamente, se iba a mudar a un estado rojo intenso en el que había vivido cuando era niña, fue allí, y encontró una excusa para regresar. Aparentemente no era el sueño del bosque que ella recordaba. Mi papá intenta culpar de todo a mi mamá. Destruyó nuestra casa debido a un colapso mental, no entraré en demasiados detalles, pero mi madre lo perdió todo, porque pensó que mi madre la estaba engañando, pero no fue así. Nunca nos visitó después de salir del hospital psiquiátrico, casi nunca nos pagó dinero, apenas nos envió tarjetas, nada. Aparecía en Navidad y a veces nos daba algo de dinero, como unos cientos de libras, y esperaba una gran palmada en la espalda y una bienvenida de nuevo bajo nuestro techo. Muchas veces se volvía contra mi madre y se ponía violento. Cuando cumplí 18, dejamos de hablar por completo y él ha estado entrando y saliendo de mi vida desde entonces. Cada vez que hablamos nunca es "¿cómo has estado?", siempre es "nunca habría hecho lo que hice si no fuera por tu madre". Y después de años de eso, un día simplemente le dije: tú te jodiste todo por nosotros y ella hizo todo mientras era madre soltera. Deberías sentirte avergonzado, y salió de su apartamento. Su cara estaba en shock y ni siquiera supo qué decir cuando dije eso. Esto fue hace 4 años. Y desde entonces ni siquiera he recibido un mensaje de él, no incluso en cumpleaños o días festivos. Una vez que tuve la edad suficiente para saberlo / darme cuenta, dejé de dejar que mi padre fuera el padre que recogiera a todos los niños al final de una noche de fiesta, una película o una reunión. Estaría demasiado borracho llevándonos a todos lados. Siempre conseguí que él fuera quien nos llevara al evento / lugar de reunión porque, por lo general, todavía no estaba borracho. Me alegro de haber aprendido esa lección antes de que sucediera algo malo.
toneladas de cosas. Papá era un matón y ambos eran cristianos, que iban a la iglesia. Aprendí a una edad muy temprana cómo ser lo suficientemente inteligente como para no ser atrapado, lo cual me ha sido muy útil en la vida. Incluso le enseñé eso a mi hijo, que si iba a hacer algo estúpido, no lo atraparan y sea honesto conmigo siempre. Nunca lo atraparon y si estaba en un aprieto me decía la verdad y lo resolvíamos. Siempre respondo cuando mamá empieza a hablar mal de mis amigos. Ya tengo muy pocos y ella ya no está emocionalmente disponible para mí. No toleraré sus comentarios ignorantes sobre mi gente, la gente de la que ella solo aprende por lo que le digo. Y no dejaré que envenene el bien que ya he construido con ellos. Ellos son las únicas personas que me han consolado y tratado de darme consejos útiles en momentos en que sufro de largos episodios depresivos que comenzaron cuando mamá atacó mis inseguridades en un momento en el que ya era vulnerable e inseguro de mí mismo. Ella no tiene derecho a juzgar con quién elijo asociarme y en quién confío. Hubo una vez que mi papá se burló de mí repitiendo mis palabras con voz tonta. Inmediatamente le leí la cartilla antidisturbios. Me acosaron durante la mayor parte de la escuela primaria y secundaria, y no iba a tolerar ese comportamiento tampoco en casa. Para ser justos, nunca volvió a hacerlo. Mucha familia peleó del lado de mi madre mientras crecía, y mientras crecía nunca pude escapar de eso. Me verían atrapado en el medio. Una vez que cumplí 18 años, mis padres me dijeron, eres un adulto. Eres responsable de ti mismo y todo lo que digas o hagas depende de ti y ya no somos responsables de ti. Con razón. Simplemente impactante porque fueron extremadamente estrictos al criarme. Cuando sucedieron más dramas familiares después de cumplir 18, les dije a todos que se fueran a la mierda y me dejaran fuera de esto. Todo ello. A menos que me concerniera directamente, no quería ni siquiera oír un susurro al respecto. Y se sintió /, todavía se siente muy bien hacer eso. Mi yo más joven nunca podría, emoticono cara sonriente. Cuando vivía con ellos tenía que tolerarlo todo o era el infierno. Ahora que estoy fuera de casa y tengo mi propia vida, ni siquiera tolero que respiren a mi alrededor. No me tienen respeto. Lo odio. Ojalá pudiéramos tener una relación sana. Me niego a tolerar críticas innecesarias a mi paternidad. Mi mamá tuvo su oportunidad X3 y solo uno de nosotros consiguió un trabajo que le llevó a una carrera, una licencia de conducir y ha vivido solo. Ver los desastres adultos que son mis hermanos y cómo los mima y les pone excusa tras excusa sobre por qué no pueden conducir o tener trabajo, y aún así me crucifica por decisiones horribles, como conseguir mi propio lugar o invertir en una computadora portátil. Eso no tiene una década o no tengo mi propio plan de telefonía celular y compro un teléfono celular con mi propio dinero, no encuentro ni una pizca de valor en sus críticas sobre cómo crió a mi hijo. Ella jodió y se enteró hace 2 años cuando finalicé mi divorcio. Ella quería que fuera a la corte y llevara a mi ex a la limpieza, pero mi abogado me dijo que mi oferta final para mi ex era mucho mejor que cualquier cosa que recibiría en la corte si perdía, lo cual era un 50% de posibilidades, y que estaba haciendo una muy buena decisión para llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. Mi mamá se enteró que la oferta fue aceptada y me dijo que yo era una cobarde y una pésima madre por no luchar más por mi hijo y que él merecía una mejor mamá que yo. No solo una vez. A diario. Durante una semana. Hasta el punto que mi papá le prohibió volver a sacar el tema una noche porque sus gritos lo despertaron y estaba lívido. Sin embargo, no se detuvo, simplemente recurrió a mensajes de texto y llamadas telefónicas durante el día. Encontré un compañero de cuarto y me mudé 2 semanas después. Tiene mucha suerte de que yo me presentara para el Día de Acción de Gracias y Navidad de ese año. Cuando me divorcié y mi madre me dijo, será mejor que obtenga la custodia total de mis hijos cuando mi ex y yo decidimos que íbamos a ser padres compartidos con la custodia dividida 50/50 o ella eliminaría todo el apoyo e incentivos hacia mí y mis hijos. Ella los quería en una escuela privada, así que les paga ese dinero. Le dije que suena bien, que estaba de acuerdo con la custodia compartida y que los niños pueden ir a la escuela pública. Tuvimos un contacto mínimo durante algunos años. Ella todavía mantuvo la escuela privada porque era su única exposición a la religión y sentía que era su deber cristiano. Nuestra relación es, en el mejor de los casos, difícil, pero siento que los peores años han quedado atrás, y esos sucedieron al final de mi adolescencia o principios de mi edad adulta. En cuanto a mi papá, no toleré culpar a mi mamá por su divorcio o su falta de interés en dedicarle tiempo del día después de que ella aguantó sus trampas y su absoluta negligencia a la hora de criar a cualquiera de sus hijos, mi completa y medios hermanos. Se lamentaba a menudo porque, en retrospectiva, sabe que habría tenido una vida mucho mejor si no hubiera jodido y averiguado con mi madre. Él se ponía tangencial sobre lo injusto que era que ella no lo perdonara de vez en cuando durante toda mi vida, hasta que le grité, pateé su trasero sin hogar fuera de mi auto en una tormenta de nieve de -40 grados y no le hablé por meses.
Mi papá y yo tenemos una buena relación porque él nunca trató de controlarme o influirme cuando era niño o adulto. Pero no era lo que uno llamaría un buen padre, es más bien un buen amigo. El abuso de alcohol de mi padre. Él es alcohólico. Se mantiene sobrio durante el día pero le encanta tomar una copa por la noche o cuando sale a almorzar o cenar. Es un hombre completamente diferente cuando está ebrio. Uno que no quiero cerca de mis hijos ni de mí. Desde que nació mi hijo mayor, 3 años, lo dejaba cada vez que estaba casi intoxicado. Para tratar de evitar que ella estuviera cerca de él cuando se ponía así. Pero desde hace un par de meses, desde que comencé la terapia nuevamente y me di cuenta del daño que me había hecho su bebida en mi pasado. Les dije a mis padres que no quiero que beban cuando estén cerca de mí o de mis hijos. Y si beben, nos iremos para siempre. Se quejaban de mi cuñado cuando mi hermana no estaba. No solo no estaba de acuerdo, es un ser humano increíble, sino que también guarda esa mierda para tu terapeuta. Finalmente tuve que decirles en términos muy claros que el tema estaba prohibido. Mi mamá apesta. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Ella trata de hacer que mis hijos se sientan culpables por cualquier cosa y ahora ambos son bastante mayores y la evitan como a la peste y eso solo lo empeora. He defendido a mis hijos y le he dicho que se calle cada vez que ha sucedido en mi presencia. Una vez casi la dejo al costado de la autopista. Recuerdo que mi papá se lo hizo una vez cuando yo era pequeña y ahora lo entiendo. Es una persona terriblemente terrible. Solo lo básico. Cuando tenía alrededor de 13 años y era lo suficientemente fuerte, dejé de aceptar que mi trabajo era recibir palizas por todo lo que no les gustaba de mí y comencé a devolverles el golpe. Pronto dejaron de intentar usar la violencia conmigo porque no les gustaba terminar magullados cada vez que intentaban hacérmelo persona encogiéndose de hombros. Mi mamá pensó que tenía derecho a revisar mi cuenta bancaria haciéndose pasar por yo para poder controlar mis compras. Bien, después de que me fui a la universidad. Cuando ella no paró y cerré la cuenta, se puso furiosa. Fue lo primero que llevó a nuestro eventual distanciamiento cuando ella ya no pudo controlarme. Sinceramente, he reprimido gran parte de mi infancia. Recuerdo momentos en los que me reía cuando perseguían a mi hermano con un cinturón, porque finalmente estaba probando su propia medicina. Ya no tengo una relación con este hermano después de que algunos de mis recuerdos reprimidos regresaron. Padres, estén presentes para sus hijos. Suceden cosas feas cuando las descuidas, cara triste blanca. A mi madre le encantaba contar historias sobre lo malo que yo era cuando era niño en las fiestas. Finalmente le regañé, a nadie le importa que cuando tenía 10 años dejé la puerta del congelador abierta. Ahora tengo 60 años y soy adulto desde hace mucho tiempo. Estoy cansado de oír hablar de eso. Déjalo ir. Caída del micrófono. Lo mismo ella, pero mamá y tía son viejas y frágiles, pero siguen teniendo el mismo comportamiento de mierda. Han pasado 40 años, joder, crecer. Dependencia emocional y mala comunicación, que incluye llegar varias horas tarde a una cena planificada o no cumplir con algo que acordó hacer. Mi mamá constantemente dependía de mí para obtener ayuda financiera, lo cual está bien. Pero si vas a decir que me devolverás el dinero, entonces deberías hacerlo y mucho menos esperar más de 8 años, si ella simplemente dijera que podía hacerlo. No me devuelvas el dinero, eso también estaría bien. Además, soy un tipo con las uñas pintadas y mi mamá es muy tradicional, así que siempre es una discusión divertida cuando vamos a cenar. Ella también está ensimismada. Intentó cambiar el lugar donde comíamos para mi propio cumpleaños, jajaja. Tampoco hay responsabilidad. Mis padres nunca respetaron mi privacidad en absoluto. Me pedían que la puerta de mi habitación estuviera siempre abierta y simplemente entraban si estaba cerrada. También hacían registros aleatorios de habitaciones e interrogaban constantemente sobre mi vida social, que, sorpresa, es prácticamente inexistente. Emoticono cara guiñando. Mis padres hicieron esto incluso cuando volví a vivir allí cuando tenía 20 años. La puerta del dormitorio no tenía cerradura. Cara neutral. Mi papá es extremadamente crítico y crítico. Cuando era adolescente y adulto joven teníamos una relación bastante buena desde que lo dejé pasar porque él solo estaba bromeando y simplemente lo internalizó. Pero ahora que soy un adulto le respondo y no lo tomes así, ahora apenas interactuamos. Es triste que prefiera sentirse superior a ser cariñoso o cercano. Mi padre gastaba demasiado y tenía deudas por todas partes. Cuando me pidió un préstamo para darle el dinero y que pagara la deuda mensual, supe que era hora de cortar los lazos. Y tenía razón, justo después recibí una hazaña de un alguacil porque había comprado un coche, lo había matriculado y firmado un seguro a mi nombre,
Y yo ni siquiera tenía permiso de conducir en ese momento. Mis padres no me criticaron. Teníamos una gran relación y nunca discutíamos. Me sorprende cuánto odian algunas personas a sus padres. Quiero decir, sé que hay algunos padres realmente horribles, soft/permisivos/que dependen de las tabletas, pero no puedo imaginar cómo sería tener uno. Tengo un ligero sobrepeso debido a que soy un ser humano más pequeño con el apetito de un adulto de tamaño promedio y tomo algunos antidepresivos para mi trastorno de estrés postraumático que me hacen ganar peso mucho más fácilmente que perderlo. Aparte de eso, estoy sano y feliz. He luchado con mi apariencia por un tiempo y, a veces, todavía lo hago. Aunque es más que nada tristeza que algunas prendas no me quedan bien cuando realmente me gustan. Un día, estaba buscando un juego para mi Switch cuando mi mamá me dijo que debería invertir en deportes en lugar de en un juego, porque eso me haría perder peso. A pesar de que tengo un trabajo muy físico en un zoológico de mascotas limpiando recintos y paleando excrementos todo el día. Entonces le dije a mi mamá que deja de llamarme gorda, no me quejo de que fumes, ¿verdad? Dejó de llamarme gorda y dejó de fumar. No la culpo por actuar de esta manera. Desde que su padre, mi abuelo, enfermó y murió, las cosas se volvieron mucho peores y traumáticas. Hubo tantas pérdidas de amigos y familiares. Cuando eso terminó, recibí mi diagnóstico de trastorno de estrés postraumático complejo. Se volvió sobreprotectora gracias a todo eso. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.